Queridos compatriotas, esta mañana el presidente Morales, en un mensaje a la nación, comenzó por hablar de un golpe de Estado y claramente nos señaló, y a mí en particular, como responsables de esa supuesta intención de interrumpir el orden constitucional. Mi primera respuesta clara y categórica a esa increíble acusación es que si hay alguien que ha roto y rompe sistemáticamente el orden constitucional de Bolivia, se llama Evo Morales. Quiero recordarle que el año 2014 fue elegido en este mandato constitucional de manera inconstitucional, vulnerando un artículo transitorio de la Constitución que él mismo promulgó el año 2009. Por lo tanto, este tercer mandato tiene un origen ilegítimo. Recordarle también, y no le va a ser difícil tomarlo en consideración porque lo sabe de memoria, que el 21 de febrero del 2016 el pueblo boliviano le dijo no al intento de repostulación indefinida, no al intento de ser presidente vitalicio de este país. Y utilizando un poder del Estado que debiera ser independiente primero y otro poder que debiera ser independiente después, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral, permitió, ordenó, dio la instrucción de que lo habilitaran inconstitucionalmente con una interpretación sesgada y vergonzosa del artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Esa respuesta del pueblo boliviano, de un no categórico a la reelección, lo ha convertido en un candidato ilegal. Y recordar que el Tribunal Supremo Electoral, a sabiendas y habiendo administrado el 21F, lo volvió a habilitar en diciembre de 2018. En consecuencia, el presidente es quien vulnera el orden constitucional y termino subrayando que controla y ordena todos los poderes del Estado. El poder ejecutivo, que es el único que legalmente puede controlar, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral. En cualquier interpretación sobre qué se entiende por un golpe de Estado, parte de esa interpretación indica que quien toma el control de todos los poderes los concentra en uno solo de manera ilegítima, vulnerando la independencia y coordinación entre poderes, es protagonista de un golpe de Estado. En consecuencia, y me doy por enterado, la amenaza indirecta del presidente y la amenaza directa del ministro de Gobierno que me acusan de estar incitando a la violencia pueden llevarnos a una situación de la privación de mi libertad. No tengo ningún tipo de reparo en seguir haciendo democrática y pacíficamente lo que tengo que hacer como el candidato que defiende la legitimidad del voto popular y como el candidato que legítimamente debe estar en una segunda vuelta para confrontarme con el señor Evo Morales. Hablamos ahora del tema central que se está convirtiendo en el punto de quiebre, esta vez irreversible, de nuestra democracia: las elecciones del 20 de octubre. En las elecciones del 20 de octubre, el pueblo boliviano, una vez más, nos dio a todos una lección de civismo y patriotismo, con una participación masiva, con una voluntad pacífica y una voluntad cívica extraordinaria sobre un elemento clave: la seguridad de que esta vez no se burle el voto popular, por segunda ocasión después del 21 de febrero. Sin embargo, los resultados que hoy estamos viviendo, la afirmación ilegal del presidente que se da por ganador cuando todavía no tenemos los resultados finales, y lo que más nos preocupa, el hecho de que el TREP, que era el supuesto elemento de garantía, fuera arbitrariamente suspendido en el conteo cuando estaba al 83%, dejando durante casi 20 horas en vacío completo la información, marca claramente la voluntad política de quien controla el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Evo Morales, de, dándose cuenta, como lo habían comprobado dos empresas independientes, Vía Ciencia y Jubileo,
que la distancia entre el primero y el segundo era menor a 4 puntos o alrededor de 4 puntos y, descontento con esa posibilidad, ordena que se interrumpa ese conteo. Que quede claro que esa decisión no fue una decisión técnica, como muy explícitamente ha hecho saber el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Costas, que indica que esa fue una decisión política tomada por la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, suponemos recibiendo órdenes del Poder Ejecutivo. Y que esa decisión, como de hecho ocurrió, generó falta de credibilidad en el tribunal, generó incertidumbre y abrió un espacio de confrontación innecesario. Está claro que hay un fraude gigantesco en marcha. Está claro que cualquier resultado que dé por ganador a Evo Morales en primera vuelta es producto de un fraude y los elementos para demostrarlo vamos a presentarlos sucesivamente en las próximas horas. Pero el pueblo boliviano no tiene ninguna duda de la forma absolutamente grosera y absolutamente carente de la más mínima finura, para ponerlo en algún castellano que podamos entendernos, marca una decisión de revertir los resultados en dos direcciones. La primera, eliminar la segunda vuelta, cosa que por supuesto no aceptamos, y la segunda, forzar las cifras para agrandar los resultados que le permitan tener una mayor representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional a partir de enero del año 2019. Quiero además detenerme muy especialmente en una de las afirmaciones más peligrosas y mentirosas del presidente Morales. El que desde nuestra posición política y desde el bloque ciudadano que representamos, tenemos, según él, una actitud racista y discriminatoria con el voto indígena. Eso es totalmente falso, pero empezaré por decir, como lo sabe toda la opinión pública, que el conjunto de los bolivianos, todos sin excepción, nos sentimos profundamente orgullosos de la inclusión indígena, de la presencia de la diversidad de las naciones indígenas en el país, en el centro de la actividad política, económica y social, y profundizaremos ese compromiso porque es un imperativo de derechos humanos y de Constitución. Dicho lo cual, el presidente miente cuando el 83% de los votos estaban siendo registrados y ahí se detuvo el conteo del TREP, una parte significativa del voto rural había llegado ya. Parece olvidar el presidente que estamos en el año 2019, no en el año 1980. No es como antes que los votos rurales tardaban horas, días, si no semanas en llegar. La llegada de los votos rurales es muy significativa y ya estaba incorporada, como lo prueba la propia votación que ha recibido el presidente Morales y parte de la votación que hemos recibido nosotros cuando el 83% del TREP estaba computado. Decirle además que lo que quedaba, es decir, el 17% de los votos, tenía un 30% de voto urbano pendiente. También faltaba computar voto urbano. Por lo tanto, no aceptamos esa acusación, que es una forma terrible de querer dividir el país en dos mitades, una mitad indígena y una mitad no indígena, generando la potencialidad de la confrontación. A nuestros compatriotas indígenas, quechuas, aymaras, guaraníes y de las 35 nacionalidades del país. Estamos absolutamente comprometidos con ustedes, como lo estamos con el conjunto del país, y les pedimos que no se dejen manipular por las palabras tendenciosas del presidente. Dicho esto, quiero hacer un énfasis especial en el hecho de que la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y varios países amigos se han pronunciado categórica e inequívocamente en su exigencia de que el proceso sea transparente y de que el proceso no dé respuestas que no se pueden justificar, como las de la interrupción del TREP, y el cambio, esto es lo más importante, desde los datos del TREP, en comparación con Vía Ciencia y con Jubileo, a lo que vino después de ese agujero negro, fue una inversión radical de la tendencia de voto que obviamente estaba muy por debajo del 10% de diferencia entre el primero y el segundo. Subrayar y agradecer a la comunidad internacional y pedirle a la comunidad internacional que se mantenga vigilante para que este país, nuestro amado país, nuestra amada Bolivia, no entre en el camino de la dictadura al que quiere llevarnos el presidente Morales.
Convoco hoy a todos nuestros compatriotas que creen en la democracia a la movilización permanente, a la movilización en defensa del voto, porque quiero decirle al presidente, no vamos a permitir que se nos robe por segunda vez una elección. Ya lo hizo de manera descarada con el voto del 21 de febrero del 2016. Es una lección aprendida y vamos a estar movilizados permanentemente y estaré yo con ustedes hasta que se reconozca que la segunda vuelta debe realizarse porque legítimamente fue lo que votó el pueblo boliviano. Esta convocatoria está basada en una mirada democrática y pacífica, democrática y no violenta. Este es mi espíritu, este ha sido siempre mi espíritu. La convicción de la democracia tiene que ver con la convicción con la paz, con la construcción de una sociedad entre iguales, sin divisiones, aceptando las reglas del juego de la Constitución y de la ley. Y finalmente, desde el lugar que hoy ocupo, que es el candidato con mayor votación de la oposición, con el derecho a disputar una segunda vuelta con Evo Morales, convoco a todas las fuerzas vivas del país, a los partidos políticos, a los comités cívicos, al CONADE y a personalidades que tengan relevancia en el país, a formar un núcleo cerrado de defensa de la democracia. Y no lo hago con la intención de un liderazgo gratuito, sino por el contrario, con el reconocimiento pleno de lo que representan las instituciones, caso CONADE por ejemplo, que han construido un espacio de unidad. Hemos hablado a lo largo de estos meses de unidad y el pueblo boliviano nos la ha demandado. Creemos haber representado en comunidad ciudadana, como lo ha aprobado el voto popular, que expresamos esa idea de unidad. Pero esa idea de unidad hoy no puede tener un agujerito, no puede tener una fisura, no puede tener un disenso. Todas las bolivianas y todos los bolivianos, sin excepción alguna, que creemos en la defensa de la democracia y que vamos a defender la democracia, esto es, la realización de una segunda vuelta por voto popular, debemos estar juntos, unidos, más allá de cualquier diferencia pequeña, mediana o grande que tengamos. Esta es una convocatoria para construir un bloque de unidad de defensa democrática, que es el camino que nos ha señalado la historia para derrotar esta decisión arbitraria, autoritaria, con un tinte ya de inicio dictatorial que esta mañana nos ha hecho conocer Evo Morales Ayma. Muchas gracias.